actividad decir lo mismo. Decía que en este último ejemplo vamos a ver una relación de muchos a muchos, porque la de uno a muchos ya la hicieron ustedes en la actividad anterior. Y vamos entonces a crear la tabla de programadores, la de lenguajes, y por último la de lenguajes por programadores, donde hacemos las dos foreign keys que necesita y la única primary key que necesita, que va a estar compuesta, ¿sí? Bien. Entonces, arrancamos creando una base de datos, vamos a llamarla muchos a muchos. Bien. Y ahora creamos la tabla de empleados. Y tenemos el mail, si no me equivoco, como clave primaria. No es recomendable, si bien el mail identifica al empleado, es un campo bastante extenso como para clave primaria. En general conviene un legajo o mismo un ID, ¿sí? Como clave primaria. Pero como para demostrar que se puede, vamos a poner el mail, en este caso, como clave primaria. Pasa que tenemos una clave primaria que es, por ejemplo, un varchar de 120, y por ahí es mucho, ¿no? 120, pero de 70, de 60, por si alguien tiene un mail muy extenso, no es una buena idea que esa sea la clave primaria. Bueno, no nulo, y va a ser la clave primaria. Tenemos los apellidos, nombres, que como vimos recién tienen que ser suficientes, porque puede haber alguien con un nombre muy, muy extenso, y la fecha de nacimiento, date, y que acepte nulo por si no tenemos ese dato. En este es un ejemplo, ¿no? Después, cada caso se verá si necesita que una columna acepte o no nulos, dependiendo de lo que estemos representando, ¿no? Si esto es una empresa donde tenemos que representar a todos los empleados, y bueno, probablemente la fecha de nacimiento es algo que lo tengo que tener sí o sí. En este modelo no hace falta, pero tengan en cuenta que siempre depende de lo que estamos representando, las restricciones que vamos a poner. Tenemos entonces ahí la de tabla de empleados. Creamos una que se llame lenguajes, podrían ser lenguajes de programación o conocimientos en general. Y acá vamos a tener un ID que sea un entero, no nulo, y que sea la clave primaria, y podría ser el identity, comenzar en 1 y crecer de 1 en 1, ¿sí? Y el nombre del lenguaje. Con eso estaría la tabla de lenguaje, ¿sí? Y ahora faltaría la tabla que tiene como la mayor consistencia de cosas, ¿no? Tiene la clave primaria compuesta y tiene también las dos claves foráneas, que es la de lenguajes por empleado. Esperen que pase la moto, perdón. Bien. Lenguajes por empleado se llama la tabla. Y yo acá tengo que representar lo que identifica el empleado, lo que identifica el lenguaje, y habíamos incorporado un nivel, como para saber, por ejemplo, del 1 al 10, cuánto sabe esa persona de ese lenguaje, y ese valor no es clave, ¿sí? Pero sí podría ser una restricción de que el nivel no pueda ser ni negativo ni un valor que exceda el 10, por ejemplo, ¿no? Para seguir practicando el tema de restricciones. Entonces, mail es lo que me va a representar la parte de empleado, ¿sí? Entonces va a tener que ser varchar de 60, no nulo. Y acá no puedo poner que es primary key, porque en el momento que pongo primary key le estoy diciendo que esa columna y solo esa columna es la clave primaria. Y yo quiero hacer una clave primaria compuesta. Quiere decir que esto que voy a poner acá no anda, ¿sí? Aunque parezca que acá estoy diciendo que la clave primaria de esta
tabla es el mail y el lenguaje, esto está mal. Esto está diciendo que el mail es la clave primaria y que después el lenguaje intenta ser la clave primaria y no va a andar porque no puede haber dos claves primarias. Entonces, lo que hago cuando quiero una clave primaria compuesta es no decir que es la clave primaria cuando creo la columna. Me quedaría así. Pongo el nivel, que va a ser un tiny_int, no nulo, y le puedo agregar acá mismo el check, o lo puedo agregar después con un alter table, ya saben, que el nivel sea mayor o igual que 1 y el nivel sea menor o igual que 10. Esto me va a garantizar de que esté entre 1 y 10 siempre. Y para poder hacer que mail y lenguaje sean la clave primaria, hay varias opciones, pero yo les voy a mostrar dos. La primera sería poner una coma acá y agregar al final de todo una restricción, de esta manera, primary key, mail y ID lenguaje. Esta es una forma. Esto lo que hace es crear la tabla, cada una de las columnas y al final indicar cuál es la clave primaria. ¿Sí? Esta es una forma. Y la otra, ya se imaginarán, es crear la tabla así como está y luego crear la clave primaria aparte. Entonces voy a poner un alter table de la tabla, un add constraint, le pongo el nombre, pk lenguajes por empleado, por ejemplo. Digo que es de tipo primary key y mail e ID lenguaje. Fíjense que para especificar una clave primaria compuesta, lo que hago es, dentro de los paréntesis, por coma, separo cada una de las columnas que son la clave primaria. ¿Qué sería mejor? Acá de vuelta, cada uno como quiera. Yo suelo hacerlo así como está ahora, pero como cada uno le parezca mejor. ¿Sí? Puede también ir acá, ¿sí? Poner primary key y definir la clave primaria. ¿Sí? No hay ningún problema en eso. ¿Qué pasa si yo pongo esto como clave primaria? ¿En qué cambia? En que necesitas que haya... no, ni idea. Sí, sí, decide, ¿eh? No importa si está mal. No, Lo que único que te escucho un poco bajo. necesitarías que sea un valor único. Sí, El nivel. sí, No toda se clave podría primaria repetir. exige eso, pero ¿en qué cambia ahora las reglas de juego meter esa tercera columna? Que necesitarías que en otro de los campos esté también el nivel, en otra de las tablas, para poder acceder. No. No, no tiene algo que ver con No, esto no sé, no sé, del estoy nivel, perdido. pero no tiene que ver con una foreign key. Lo que cambia puede ser que cuando vos ingresás los datos, no podés tener dos veces repetidos esos tres mismos datos No entre puedo tener dos dos o tres ingresos datos. diferentes. Quiere decir que esto me permitiría a mí tener el mail Ángel, porque imagínense que ese es el mail, el lenguaje C y tiene un nivel de 2, pero Y también Ángel C y un nivel diferente te lo permitiría. esto me Lo lo que no te permite. permitiría es repetir esos ingresos, ¿no? Exactamente, lo que no me permitiría es tener esto así. No se puede repetir el trío ese de columnas. Y para este caso estaría mal por ahí, porque tiene sentido que una misma persona conozca un lenguaje en varios niveles. Por ahí lo que puedo decir es, bueno, yo lo conozco en nivel 2 y si en algún momento lo conozco en un nivel mayor, actualizo ese mismo, pero no agrego uno nuevo. ¿Sí? Pero eso es lo que permite agregar más columnas a la clave primaria. Mayor combinación de valores hasta que se repitan todos juntos, ¿no? Cuando se repiten todos juntos dentro de la clave es cuando la clave primaria no va a permitir registrar la fila, ¿sí? Registrar los datos. Y obviamente que sea solo el mail estaría muy mal porque solamente podría conocer una persona un lenguaje. Quiere decir que si yo quiero decir esto, no puedo. ¿Por qué no se puede repetir el mail? ¿Sí?
Lo mismo sería un problema si pongo el ID del lenguaje, porque esto me lo permitiría, pero no podría decir esto, porque no se podría repetir el mismo lenguaje. Quiere decir que un lenguaje lo podría saber solo una persona. Por eso es que tiene que ser la combinación de los dos, ¿sí? Pero agregar el nivel ya sería un problema en este caso. Estaría mal. Bien. ¿Qué preguntas me salté? A ver. ¿Para qué va, hasta dónde va la coma? Va separando por coma. Todas las columnas o restricciones que pongas cuando creas la tabla, salvo en la última. Creo que cuando creaban clases y estructuras era igual, ¿no? Separaban por ¿coma era? Ahora no me acuerdo. Creo que era por coma, salvo el último. Sí, capaz declarando muchos valores juntos los ibas separando con coma, pero al final tenías que ponerle el punto y El coma. último no. No, porque poníamos punto y coma al final de una línea de código y yo no entendía acá si servía para lo mismo, porque hay otros lugares, por ejemplo, donde dice nombre, varchar 50, not null, no tiene. Y no entendía eso. Sí que tiene la coma acá, ¿eh? No, en el de arriba, perdón, cuando creaste la tabla de lenguajes. Porque es el último de esa creación de la tabla. Es la última que... Claro, claro, no, pues en el C++, por ejemplo, ahí tenés que poner un punto y coma, si no, no funciona. Sí. Y Lucas pregunta... No, eso ya lo leí. Bueno, creo que nada más. Ah, sí, acá. ¿Para qué el nombre de la restricción? Bien, yo acá creo la restricción, ¿no? La agregué. Imagínate que la quiero borrar a la restricción, lo hago a través del nombre. Si quiero hacer el drop constraint, lo hago a partir del nombre, ¿sí? De hecho, cada vez que yo creo una restricción acá, van a ver que se las crea igual y le pone un nombre medio autogenerado. Bueno, con ese nombre autogenerado es que la tenés que borrar si la querés borrar por código. De modo gráfico en el Management Studio, botón derecho eliminar. Pero si es por código, que es muy común cuando se trabaja en consola, es por el nombre de la restricción, o el nombre de la tabla, o el nombre de la columna. El nombre es lo que identifica el objeto a borrar o a cambiar, ¿sí? Bien. Entonces, está creado acá la... sí, y para hacer un alter también necesitarías saber el nombre. Si se puede modificar una constraint sin borrar todo. Ahora vamos a probar eso. Vamos a hacer lo siguiente. Ejecuto esto como está acá y me debería crear esta tabla, estas tres tablas y esta clave primaria, ¿sí? No hago la foreign key todavía. Y después voy a cambiar la primary key, por ejemplo, y le voy a agregar el nivel a la clave primaria sin borrar la constraint. A ver si me deja, porque la verdad nunca lo hice. Así que ejecuto esto. Bien, creado. Y ahora vamos a hacer un alter table. Es lenguajes por empleados. Alter constraint. Parece que no, ¿eh? Y voy a decir que la primary key es mail y de lenguaje y nivel, ¿no? Hemos dicho. No parecería que le guste alter constraint. No. Entonces tenemos que hacer un drop constraint. No se encuentra el objeto de lenguajes por empleado. Ah, porque es por empleado. A ver, vamos de vuelta con el anterior. No, esto seguro que no. Y drop constraint. Bien, esto sí borró la restricción y si la quiero crear, la creo de vuelta con la columna que necesito.
No estaba seguro, pero al menos con esta prueba no se puede modificar una restricción, no conoce el alter constraint. Ángel, ¿cómo se hace para poner para saber cuál es la línea? Viste que te dice línea 5, te equivocaste. ¿Cómo hago para poner cuál línea es la 5? Tipo, como teníamos antes, un contador 1, 2, 3, 4. ¿O no está esa herramienta? Acá, y debe estar, la verdad no sé, pero debe estar en Options. Y tendremos que buscar acá debe estar No, tranqui. Pensé que me ibas a decir F4 y ya. No sé, igual no es tan común estar trabajando, acá está, a ver, line numbers, si me muestra. Sí, ahí está. No sé bien qué hice, pero viste que se pudo, así que vine acá, Perfecto, muchas gracias. line number, y acá en general hay una opción que dice line numbers. Y ahí estaría. Igual me parece que es relativo, porque poner que yo acá ponga así, ¿no? Y ejecute. No, está bien, me dice la línea 26. Sí. Pensé que me iba a decir la línea relativa a la selección que hice, pero no, es al documento completo, lo cual está bien porque es más fácil de encontrarlo así. Así que con eso estaría. Lo voy a dejar porque... Anduve contando línea por línea y dije, no, tiene tiene que algo haber más una suave. De hecho, no lo tenía y a partir de ahora lo voy a habilitar porque siempre habilito el número de línea, es útil. Ay, no vi cómo era. Fui a Tools, Options, y como acá hay un montón de opciones, cuando hay un search siempre conviene buscar, entonces puse line number y ya ahí filtra qué opciones tienen esa búsqueda, ¿no? Vas a general y de las opciones que aparecen ahí hay un tilde que no sé por qué por defecto viene estildado, que es el line number. Tildas ese y ya con eso está. Después habría que chusmear los otros porque por ahí tienen cosas interesantes también. Ay, genial, gracias. Bien, entonces terminamos borrando la restricción y la queremos, así que voy a ejecutarla de vuelta. Listo, ahora tenemos la clave primaria de vuelta y vamos a hacer la clave foránea, ¿sí? Entonces sería el alter table, lenguajes por empleado, lenguajes por empleado, add constraint, y acá hay que hacer las dos. Entonces primero hacemos la del mail a empleados y que es una foreign key. El campo en lenguajes por empleado se llama mail. Así que acá voy a poner mail. Y cierro paréntesis. Y tiene que hacer referencia a empleados. Y ahí también es el mail. ¿Sí? No tienen que llamarse iguales las columnas, no es necesario. Lo único que tiene que ser igual es el tipo de dato. Y recuerden, tiene que ser clave primaria o única en donde estamos haciendo referencia. Si no, no les va a permitir hacer la foreign key. Y algo parecido, pero con la otra tabla, para lenguajes, ¿sí? FK, foreign key, a lenguajes. Ese es el nombre, así que no es tan importante lo que ponemos ahí. La foreign key en este caso es ID lenguaje, que es el nombre de la columna en lenguajes por empleado que quiero relacionar. Y luego a dónde hago referencia, que es a lenguajes. Y acá se llama ID. Fíjate, hay un ejemplo donde no son iguales los nombres de las columnas, pero al ser del mismo tipo, tiene que funcionar. Entonces, ejecuto esto, lo puedo ejecutar todo junto. Y listo, están las dos restricciones creadas. Entonces ahora sería cuestión de carga de datos. En empleados, en lenguajes y después en lenguajes por empleado. El orden de empleados y lenguajes da igual, puede ser lo mismo, puedo cargar primero los empleados y después los lenguajes, o viceversa,
pero lenguajes por empleado siempre va a tener que ser el último, porque eso es lo que exige la foreign key. ¿Está bien? Entonces, vamos a insertar algunos empleados. Los campos son mail, apellidos, nombres y la fecha de nacimiento. Bien, y values. Mail vamos a poner, no voy a escribir a un mail acá porque no tiene sentido, vamos a poner Ángel, un apellido en realidad Simón, Ángel, y la fecha de nacimiento que les importa, voy a poner 1 de enero del 2000, y esa va a ser mi fecha de nacimiento. Y acá voy a copiar algunos más para tener, por ejemplo, Alejandro y Silvana. Y acá vemos Olivera, Alejandro y Ferrari, Silvana. Y todos vamos a nacer el mismo día. Bien, ahí estarían creados los 3... bueno, ahí Olivera me está diciendo su fecha de nacimiento, 22 del 10 de 1984. ¿Qué vas a hacer del 2000? Bueno, y insert into lenguajes. Y el lenguaje era mucho más sencillo, tenía un ID que si no me equivoco era autonumérico, así que no se proporciona, así que solo va el nombre, ¿sí? Y me acuerdo que el SQL Server, si yo le voy a poner los datos en el orden en que tienen que ir, no hace falta indicar los nombres de las columnas. Así que en el orden que tendrían que ir, sin contar el ID que es autonumérico, sería el nombre, así que yo puedo poner así. Y esto me lo tomaría, ¿sí? Esto me tendría que dejar registrar el primer lenguaje, ¿sí? Es una forma de poner también los campos, si yo los voy a poner en el orden en que deberían ir, ¿sí? Y bueno, vamos a crear algunos más. C, Java y JavaScript. Con esto creamos 3 lenguajes más y con esto creamos 3 empleados, ¿sí? Vamos a ver si me tira algún error acá. No. A veces puede pasar que el formato de fecha no coincida como el servidor lo espera con respecto a cómo se los estoy estableciendo yo. Acá claramente es día, mes, año, y por ahí el servidor lo espera mes, día, año, ¿sí? O está configurado de otra forma. Entonces, un comando para asegurarse de que no haya problemas con eso es el siguiente, es set date format, ¿sí? Y entre comillas simples voy a poner el formato de fecha que le voy a establecer. En este caso debería ser día, mes, año. Esto lo pongo junto con todos los inserts que vaya, o sea, lo pongo antes de hacer los inserts y va a funcionar para esta sesión. Lo tengo que poner cada vez, ¿sí? Pero me asegura de que todos los inserts que haga que tengan fecha, o update, o cualquier consulta que vaya a agregar una fecha, use ese formato para poder almacenar. Entonces ya tenemos los 3 empleados y los 3 lenguajes. Así que vamos a decir que, por ejemplo, Ángel conoce JavaScript, entonces tendría que hacer lo siguiente. Insert into lenguajes por empleado. Y acá teníamos, de vuelta, no hace falta que ponga los nombres de las columnas, si los pongo en el orden en que fueron creadas las columnas. El orden era primero el mail, así que el mail es Ángel. Luego el ID lenguaje. El ID lenguaje yo no tengo ninguna garantía de que sea un 2.3, ¿sí? Pero va a ser un 2.3, así que no hay problema. Pongo 3 para JavaScript. Y después el nivel, ¿no? El nivel que tenía un check que garantizaba de que esté entre 1 y 10. ¿Bien? Así que Ángel, ¿no te comiste un Valves o no?
Sí. Me comí el values. Gracias. Ahí está. Esto me generaría uno de los registros. Otra forma de poner esto mismo es así. La forma extensa sería y lo que está acá abajo. ¿Sí? La diferencia es que en el de arriba yo puedo establecer exactamente cuáles son las columnas que quiero. Por ahí hay alguna que no quiero establecerla, por lo tanto no le asigno ningún dato. Y el orden en que le pongo los values va a tener que respetar el orden en que están puestos acá. Quiere decir que yo podría poner primero acá nivel, después mail y después lenguaje. Mientras los values lo ponga así, va a andar. En cambio acá sí o sí los values van a estar puestos en el orden en que fueron creadas las tablas. Perdón, las tablas no, las columnas de la tabla. Entonces ahí podría pasar que uno no se acuerda de memoria de eso. ¿Sí? Yo suelo usar el de arriba, ¿sí? Estableciendo cuáles son las columnas, los valores para cada columna. Bueno, y acá voy a copiar y pegar esto. Profe, y eso que vos estableces, digamos, el formato, lo tenés que copiar en cada línea de código, ¿no? ¿Esto así? Sí, Lo que estoy sí. haciendo ahora, por ejemplo, copiar y pegar cada una. Sí, hay una forma abreviada para poner varios values con un mismo insert. Y creo que era así. Vamos a probarlo. Con un mismo insert yo voy a querer decir acá que Ángel conoce el lenguaje 3 a nivel 6 y Silvana conoce el lenguaje 1 a nivel 10, por ejemplo. ¿Sí? Esto debería generar 2 registros en lugar de 1. Vamos a probar. Voy a habilitar para que se vea la de acá. Y acá me tendría que decir 2 filas afectadas. 2, ¿ven? Esta es otra manera de, con un insert, insertar 2 o más filas a la vez. Voy separando por coma los paréntesis del value. ¿Sí? Ese ahorra bastante tiempo. Bueno, y acá, como ya saben, puedo repetir la combinación de mail las veces que quiera. ¿Sí? Voy a hacer unos insert más abajo. Por ejemplo, puedo decir acá que Ángel sabe el lenguaje 1 con nivel 4 y que, ¿cómo era Gonzalo? Alejandro. Y que Alejandro sabe el lenguaje 1 a nivel 10, o sea que acá se está repitiendo el lenguaje muchas veces, pero lo que no se repite es el mail. Y también se repite el mail 2 veces, pero lo que no se repite es la combinación con el lenguaje. Entonces, este me lo tiene que aceptar. Bien, me aceptó esos 2 también. Y lo que no debería permitir, y vamos a probarlo, es que yo ponga de vuelta el mismo lenguaje, la misma persona, y ponerle con un nivel distinto. No importaría en este caso que el nivel sea distinto, porque la primary key es solo persona y código de lenguaje. Entonces esto tira clave duplicada, entonces no lo permite. ¿Sí? Fíjense que es muy sencillo, es simplemente diseñar primero la base de datos y luego, una vez que está diseñada, bueno, es crear la base de datos con las restricciones y después la base de datos se encarga del resto. Esto en C sería algo muy, no complejo, pero demandante de hacer, y acá es una pavada, ¿sí? Es muy fácil de hacerlo. ¿Sirve para calcular algo? ¿Qué cosa, Jero? Por ejemplo, no sé, un total de ventas o algo así. ¿Qué cosa? Por ejemplo, si en una tabla tenés, no sé, vendí 180 pesos, vendí 40, vendí 50, que me tire un total, ¿o no? Sí, claro. Por ejemplo, acá nosotros estamos guardando personas, lenguajes y niveles. Muy poco como para hacer ese tipo de reportes, pero yo podría saber más adelante, no ahora, cuántos lenguajes maneja Ángel, cuántas personas manejan el lenguaje 3, cuál es el nivel promedio de Silvana. Todo eso se puede calcular. Y obviamente la suma, como vos habías dicho, la suma de importes o de cantidades, todo eso se va a poder calcular cuando hagamos selección de datos. Pero por ahora
eso no lo tenemos, ¿sí? Por ahora solamente estamos cargando datos y asegurándonos que el diseño que hagamos de una base esté bien, ¿sí? Si las comillas dobles se usan para algo en SQL Server. No tengo recuerdo de usar comillas dobles en SQL Server. Seguramente sirven para algo, pero no. Ahora no me acuerdo si alguna vez usé comillas dobles en SQL Server para algo. Si alguien sabe, contesta y nos enteramos todos, pero el string es con comillas simples. Bien, bueno, si hay algo de tiempo, voy a dejar de compartir acá y les muestro cuál es la actividad para esta semana, ¿sí? Ah, vos, Silvana, ¿sabés para qué sirve la comilla doble en el SQL Server? Yo la uso para cuando hago cuando voy a poner estoy buscando algo con un where y es una palabra larga, no una palabra con espacios, entonces la uso ahí. No sé si se vale usar comillas simples ahí, pero me la toma. ¿Comillas simples o comillas dobles? Comillas dobles. Ah. Bueno, debe ser que ahí la toma también. Yo siempre usé comillas simples, pero debe ser que le da lo mismo. Cuando llegue el momento lo probamos, o lo pueden probar ahora también. Pero siempre usé string en SQL en general con comillas simples. Bien, de actividades entonces, esta semana, que es que empieza, la del 10 de agosto, es la actividad 2. Se voy a mostrar rápidamente. Tienen que hacer ya una base que nos va a servir para... Vamos a empezar a hacer una base que nos va a acompañar casi todo el cuatrimestre, ¿sí? Lo que va a representar son cursos, ¿sí? Online. Eso es lo que ustedes van a tener que representar. Cursos online. Vamos con una primera etapa donde hacen algunas tablas, no todas. Entonces, ahora no tienen el DER. Yo no les doy el DER para que traduzcan eso a código, sino que tienen texto del cual ustedes tienen que identificar las entidades y de esos sale el modelo de base de datos. Por eso, en el orden de cosas a hacer, les recomiendo que primero hagan un modelo lógico en papel y le saquen una foto. ¿Sí? Un modelo lógico sería nombrar la entidad y hacer una línea cada vez que se relaciona para saber si eso está bien, ¿sí? Y lo debatan entre ustedes o conmigo. Y una vez que tienen un modelo lógico correcto, bueno, surge hacer el código, ¿sí? Pero como este texto por ahí no los ayuda del todo para entender la idea, les dejé un link a una planilla con datos, ¿sí? De diferentes cursos. Estos datos después los vamos a usar, así que más adelante los vamos a tener. Pero como pueden ver, está completamente desnormalizado. O sea, es lo que se intenta guardar en esta base, pero está completamente desnormalizada, ¿sí? Entonces ustedes tienen que pensar todas las tablas que quieran y todas las restricciones que quieran para poder guardar cursos, clases, contenidos por clase y categorías de cursos. Piensen cómo sería el diagrama lógico, el diseño lógico de esta base y después hacen la base de datos. Y piensen que a esto después le vamos a agregar muchas más tablas, ¿bien? Y una vez que tengamos esta base de datos en común armada, vamos a empezar con la parte de consultas de selección, ¿sí? Así que, bueno, tienen para trabajar esta semana con esto. Esto lleva a la práctica lo que vimos de normalización, lo que vimos de tipos de relaciones y lo que veníamos viendo de creación de tablas, restricciones, columnas por código, ¿sí? Pero yo les diría, salvo que la tengan muy atado con normalización, no se lancen a crear por código. Primero, dibújense cómo sería esta base de datos. ¿Qué relaciones hay? Si hay más tablas, ¿sí? Si hay más tablas que estas 4 que ven acá. Estas son candidatas a tener estos nombres por ahí, pero por ahí hay más tablas de las que se ven. Todo lo que ustedes consideran lo dibujan en papel o con algún software y después recién hacen
el código de la base de datos y por último el DER, ¿sí? Todos deberían tener que llegar a un DER bastante parecido. Pueden tener DERs distintos que estén bien, pero no puede diferir tanto porque el diseño tiene que representar la misma idea siempre, ¿sí? Claro, bueno, el diagrama de entidad-relación, si no me equivoco, forma parte del UML. Pero yo les decía algo más sencillo, ¿no? Hacer un rectángulo, poner el nombre de la tabla, y después hacer otro rectángulo y poner otro nombre de la tabla, y si hay relación, le hacen una línea y la unen. Sí, sería como un DER, solo que sin las columnas, solamente tablas y relación, bien simplificado. Una vez que eso está bien, le agregan las columnas, ¿sí? Bueno, me imagino que en el foro de dudas veremos avances, ¿sí? Y el lunes que viene, si quieren, nos conectamos y vemos cómo quedó esto resuelto. Y les doy la segunda parte del TP. ¿También se ingresa a Manopla cuando haya que ingresarlo? ¿O hay una forma de...? Yo les voy a dar un script. Una vez que tengamos una base de datos en la que concordamos todos, yo les voy a dar un script con todos los datos. Así no pierden tiempo cargando. Gracias. Listo. Bueno, nos vemos en la semana en el campus, en el foro, y la semana que viene, el lunes, en otra llamada. Chao.